Buenas noches a todos. Estamos regresando de nuestras fiestas navideñas y continuamos. No sé si se está grabando el audio, ¿todo va bien? Sí, ¿verdad? Bueno, si por casualidad alguien no escuchara, nos avisan por el chat, por favor. Recordarles que el chat es abierto y pueden hacer las preguntas que gusten cuando estamos en transmisión en vivo. En diferido, después subimos estas conferencias en YouTube y ahí nos pueden hacer preguntas. Bueno, pues nos da mucho gusto ver a todos otra vez. Año nuevo, sonrisas nuevas, caras nuevas. También los que nos ven, aunque nosotros no los vemos por internet. Pues agradecerles siempre su presencia y a los que siempre están ayudando aquí al canal, infinitas gracias a los que hacen posible que podamos continuar con sus ayudas que pues permiten sufragar en parte gastos de los que se contienen todo este tipo de transmisiones, ¿no? Bien, habíamos dado en la última ocasión lo que era el simbolismo esotérico de la Navidad y quisimos complementarlo hoy con el símbolo, justamente estamos en mañana es Día de Reyes, pero estamos en la antesala, que hoy es el día de la cabalgata, los reyes andan dando muchos regalos, es una festividad siempre muy hermosa. Recordar la Navidad, los días de Reyes, sobre todo los más pequeños quieren sus regalos. Algunos ya los tuvieron en Navidad, otros repiten regalos en Navidad y en Reyes, les va mejor, qué bueno. Pero bueno, esto siempre nos recuerda que, como mencionábamos en la clase sobre la Navidad esotérica, que han sido fechas siempre de festividades, no solo por el nacimiento del Niño Dios, sino que esto viene de muchos miles, no cientos, miles de años atrás. Hablamos de más de 4.000 años atrás antes de Cristo, cuando había el culto al dios Mitra y otros deidades, Isis, Osiris, etc. Pero justamente coincidían estas fechas. Y esto lo mencionábamos, podemos pasar a la siguiente, porque hablábamos justamente que en estos alejado de la Tierra, y también coincidía en esos tiempos que se veía la constelación de la Cruz, como estamos viendo en esta slide. Hoy en día en el hemisferio norte no se ve, pero en aquellos tiempos sí se veía por el movimiento de las estrellas y por la precesión, el movimiento de balanceo de la Tierra. Y bueno, pues se decía que el Sol se crucificaba justamente en la noche del 24 al 25, se quedaba 3 días quieto y el día 25 nuevamente subía y volvía a regresar los días más cortos y las noches más largas, ¿no? Esto significaba justamente que era un momento especial en el cosmos, en las constelaciones, y que las tradiciones se fueron dando no por coincidencia, no por caprichos, sino una manera de darnos una enseñanza, un mensaje. Y hasta la fecha, hoy en día tenemos esta tradición, como hoy que queremos explicar un poco de esta simbología. Podemos pasar a la siguiente, de los reyes, de los 3 reyes, que nos traen regalos, nos traen pues el oro, nos traen la mirra, nos traen el incienso, que al Niño Dios, y que en otras ocasiones hemos explicado. Justamente hay otro video que se hizo justo en estas fechas en el año pasado, pero hoy queríamos enfocarlo más hacia el aspecto o simbología de la alquimia. Por eso quizás esta conferencia, aquellos que por primera vez escuchan de la gnosis o de lo que es la alquimia, les recomendaríamos que se estudien las conferencias de alquimia para entender mejor de lo que vamos a hablar, porque no nos daría tiempo en 1 hora poderles explicar todo lo que es en sí el trabajo de la alquimia. Pero sí hay que entender que la simbología, el por qué
se celebraban estas fiestas justo en la que nosotros conocemos con la Navidad y después la simbología de los Reyes Magos, podríamos decir que era una forma de dejar un mensaje oculto para que en posteriores culturas, en la descendencia, a través de mitos y leyendas y de tradiciones, nos quedara reflejada la enseñanza, una enseñanza justamente de lo que mencionábamos en la conferencia sobre la Navidad esotérica, que se decía del Sol Invictus o Sol Victorioso. Quizás para algunos más ilustrados, y disculpen la palabra, en cierta forma a veces ignorantes, creer que las culturas antiguas se adoraba al sol porque simplemente era el astro que daba la vida y por ello el sol se dejaba en tradición como el astro del seguimiento de deidades con los cuales pues, los cultos de estas religiones eran como de alguna forma ignorantes y fanáticos porque no tenían mayor conocimientos, nada más lejos de algo falso, ¿no? O sea, esto es algo que no era cierto. Tenían el culto al sol porque era el sol interior, reflejado en el sol exterior. Es como usar patrones para entender o enseñar un trabajo que había que realizar dentro. Esto lo hemos visto en todas las culturas. Aquí en México principalmente se puso en cierto tiempo muy de moda los mayas. Hace mucho tiempo se hablaba de los mayas como una cultura casi analfabeto, que no conocían ni la rueda. Y hoy en día se ha dado cuenta que los mayas fue una civilización, una cultura de un gran conocimiento astronómico y de predicción hasta la fecha, que incluso su calendario es más preciso que el nuestro, ¿no? Con esto simplemente para darnos una idea de que estas tradiciones, mitos y cultos tenían un sentido más profundo, oculto, por eso se llama, lo mencionamos como la Navidad esotérica, lo esotérico o lo oculto, para dejar un mensaje al pueblo o en la tradición para que en su momento pudiéramos a través de esas tradiciones preguntarnos y buscar un desarrollo dentro de nosotros espiritual que nos volviera a conectar no con el sol físico sino con nuestro sol íntimo, el sol íntimo particular. Justamente estas tradiciones, por ejemplo, con los 3 Reyes Magos, lo que más nos llama la atención es la estrella de Oriente. Podemos pasar. Una estrella a la que se supone que estos 3 reyes siguieron para luego encontrar al niño Dios. Se les presenta un ángel a los 3 reyes y se nos dice la historia para que sigan la estrella porque van a encontrar al Salvador del mundo. Bueno, también hay que decir, Jesús no nace un 25 de diciembre. Jesús se pone esa fecha, y esto ya lo saben, porque es en esa fecha la época de la tradición. Igualmente los 3 Reyes Magos es una tradición que no se sabe exactamente de dónde nace. Bueno, se menciona creo que en Mateos, o se menciona en algún texto creo que apócrifo también, que luego lo insertan dentro de los 4 evangelios, o en el Nuevo Testamento. Es decir, pareciera todo, si lo quisiéramos hacer coincidir, como que es algo que está armado sin fundamento. Y nosotros entendemos que en sí es la tradición y la enseñanza lo que contiene, no tanto un dato histórico que podría o no haber sido una coincidencia, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo. A lo que nosotros queremos llegar es que esta tradición de los Reyes Magos nos hace siempre evocar justamente algo muy interesante, que es la cuestión del dar y también del recibir. Los Reyes Magos vienen a entregar regalos al niño Dios, al niño Jesús, y también el sacrificio que hacen los Reyes Magos,
que son de 3 razas diferentes, que esto también es interesante, para alcanzar y guiados por la estrella, se dice, de Belén. Hay datos históricos que son también interesantes, volvemos a lo mismo. Se dice que en esta época, en la época de supuesto de 2000 años, 2016 años atrás, haciendo una corrección, creo que es de 4 o 6 años, porque hubo un desfase, no exactamente inició en el año 0, la vida supuesta de Jesús, parece ser que fue en el año 4 o en el año 6, bueno, hay pequeños desfases, repito, no estamos queriendo hacer un registro histórico, pero sí fue interesante. Primero, en esos años se veía la estrella del sur, por eso salen esas tradiciones donde el sol aparentemente se crucificaba en la cruz. También la constelación de Virgo, esto es algo también interesante, es vista en el centro del horizonte en estas fechas. Virgo o la Virgen, que antes se representaba este signo astrológico con un niño también en sus brazos, y por eso se decía que nacía de una virgen. Entonces, caramba, pareciera esto muy interesante porque parece que todo viene a coincidir. Y también está la constelación de Orión con estas 3 estrellas del medio de la constelación, que algunos las denominan como los 3 Reyes Magos que traen los regalos en estas fechas. Todo esto no es una coincidencia, es una simbología, es una tradición y es una enseñanza, porque la Virgen tiene que nacer, el niño tiene que nacer de una Virgen, ¿sí? Es como si el universo lo hablara. Aquí Marisa me comenta, es como que el universo nos habla. Es muy cierto, ¿no? Y a través de estos símbolos, de esta enseñanza, se crearon esas tradiciones en los pueblos antiguos para recordar, vamos a decir, a la gente más metida dentro de la vida, del mundanal ruido, de nuestras preocupaciones más mundanas, de vez en cuando tener estas tradiciones, podríamos decir, más espirituales, y recordar que hay un trabajo que se puede hacer espiritual dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Esto es lo que realmente pues nos enseña esto que estamos mencionando. Podemos pasar a la siguiente. Así pues, todas estas enseñanzas esotéricas que mencionamos, que son representaciones de símbolos astrológicos, astronómicos, y que son una representación simbólica del conocimiento oculto, ¿no? Hoy en día algunos de estos símbolos son denominados paganos porque, bueno, ha habido una incultura, una falta de cultura dentro de las mismas ya tradiciones que posteriormente han venido a la religión, por ejemplo en el antiguo cristianismo. Acuérdense que es a partir del siglo III con Constantino, en la época de Roma, cuando ya se establece el credo y se establecen ciertas normas para, de alguna, vamos a decirlo, manera, decir qué era lo válido y qué no era lo válido. Pero bueno, esto es algo que sucedió. Habían muchos textos, vamos a decir, que narraban la vida y enseñanzas de Jesús, y solo se tomaron 4, aunque hay muchos más que hoy en día se denominan como los textos apócrifos, pero no significa que un texto apócrifo no sea igual de válido que los 4 textos del Evangelio. Todos son igual de válidos, porque pues, ¿quién podría validarlo? Tendría que venir el mismo Jesús a decir esto sí y esto no. O sea, recuerden que muchos de estos textos ya ni siquiera fueron escritos por los mismos apóstoles, fueron recogidos de aquellos que escucharon a los apóstoles, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? O sea, esto de que es lo válido, ¿quién puede tener esa autoridad? Nosotros diríamos, creo que hay que investigar, hay que buscar dentro la gnosis antigua del mismo Cristo Jesús, que venía de los mismos esenios, nos enseñaba que el conocimiento estaba dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que el templo no estaba afuera
o los domingos que voy a ir a misa. Esos templos son representación para recordarnos, igual que en la antigüedad las estrellas, esos templos se construyeron para recordarnos que hay que hacer un trabajo interno. Pero si alguien no va a misa, o si va, no es el punto. ¿De qué te sirve ir a misa? Vamos a ponerlo así. Si tú no estás haciendo tu trabajo como buen cristiano, buen católico, como nos queramos decir, ¿no? Es simplemente, como en la antigüedad, símbolos para recordarnos que tenemos que hacer un trabajo sobre nosotros mismos. Y por eso se construyeron esas catedrales, esos lugares en la religión que nos corresponde a cada uno o a la que se procesa cada quien, porque no hay una religión, esta es la buena y esta es la mala, no, la del norte es la buena y la del sur es la mala. Nos hemos olvidado de la enseñanza, nos hemos quedado en las tradiciones, inclusive hasta las hemos olvidado y simplemente continuamos con simples conveniencias, pensando que nos vamos a salvar si somos buenas personas, y si no lo somos, nos vamos a condenar y al infierno y al lago del doble fuego, ¿no? Esto es una forma de pensar, se diría incluso en esta época del siglo XXI, un poco medieval, ¿no? O sea, nosotros ya salimos de la Inquisición, ya salimos de esas épocas, hay mucha información, hay que saber esta información, comprenderla, asimilarla y trabajar y realizar en nosotros ese sol que despierta dentro de la Navidad y que en las tradiciones llegan a través de esa estrella aquellos que nos van a otorgar los regalos, los reyes, los magos. Esto es interesante también. ¿Cuál es la simbología de esta estrella de la Navidad? Sería algo interesante a estudiar, porque está muy ligado justamente a los tres Reyes Magos, porque estos tres, siempre el tres nos recuerda las tres fuerzas principales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La estrella está representada en muchas ocasiones por la estrella de Salomón. Podemos ver que esta estrella está formada por dos triángulos, uno hacia arriba, recordándonos la parte espiritual, y uno hacia abajo, que también nos recuerda el trabajo con nuestras partes inferiores en los aspectos que tenemos que descender hacia nuestros mundos sumergidos, que los explicaríamos como nuestras propias debilidades para superarnos y elevarnos. Entonces, estos dos triángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, forman la estrella de Salomón, forman la estrella de 6 puntas. También muy interesante esta simbología de las 6 puntas. Primero son 2 triángulos con 3 puntas, la triada. Unidos forman 6. Pero si observamos, hay 6 puntas hacia afuera y 6 hendiduras entre cada una de las puntas. Se dice que es la parte 6, la parte masculina, y la otra parte de las hendiduras 6, la parte femenina. Ambas suman 12 signos del zodiaco, las 12 partes del ser. El 6 nos recuerda dentro de la cábala el enamorado, el trabajo con el amor. Y en la unión de ambos triángulos se forma la cruz de la estrella, que nos recuerda el sacrificio, ¿no? Esto es algo, pues bueno, que indicaría que hay que seguir, los reyes tienen que seguir la cruz, tienen que seguir la cruz de la estrella, tienen que seguir a Stella Maris, también es conocida. Esto también nos vuelve a recordar algo interesante, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Esta estrella o Stella Maris es la que nos guía en todo el trabajo interno. ¿Cuál es ese trabajo interno?
Lo hemos repetido en muchas ocasiones. Dimos ya unas conferencias para quienes no las hayan visto sobre lo que es el trabajo de la iniciación de las 3 montañas. Fueron como 4 conferencias que hablamos de la iniciación de misterios menores, la iniciación de misterios mayores, a través de las 3 montañas. Toda nuestra búsqueda es la búsqueda del hombre consigo mismo. El hombre que se quiere conocer a sí mismo. Alguien diría, yo ya me conozco, pero ¿realmente es que nos conocemos? Tenemos una idea muy vaga de nosotros. El otro día por ahí leíamos, algunos de los psicólogos nos mencionan que pues es nada más un 5% máximo de nuestra parte consciente, y que el 95% o a veces el 98% de nosotros o de nuestras acciones o decisiones están movidas por el subconsciente humano. Es decir, hay muy poco de nosotros que sabemos. Ese subconsciente controla nuestra vida, y nuestra vida está controlada por las circunstancias que impactan en ese subconsciente, y nosotros, que eso es lo peor, es como un mal juego. Yo creo que controlo mi vida, pero mi vida yo realmente no la controlo. No, yo quiero ser un hombre de éxito, quiero tener dinero, y eso yo lo quiero, pero realmente ¿tú lo quieres o simplemente en eso te educaron, o ese es el programa que en tu subconsciente tienes, que crees que así debe de ser la vida? ¿Por qué vienen las desilusiones? ¿Por qué vienen los conflictos? Es más, ¿por qué vienen las guerras? ¿Por qué hoy en día estamos viviendo esta situación tan difícil que esperamos que a lo mejor no empeore, y que posteriormente queremos un poquito hablar cuando demos el mensaje de este año 2016? ¿Por qué creen que estamos viviendo en la situación de crisis mundial? ¿Porque el hombre se conoce a sí mismo, o porque nos hemos vuelto demasiado egoístas, individualistas? Nos hemos vuelto indolentes al dolor humano. Si la humanidad fuéramos más conscientes, no permitiríamos que los gobiernos de X o Z países hicieran lo que están haciendo. Nos quejamos de los que gobiernan, pero nosotros somos los primeros que nos hemos vuelto indolentes y que solo queremos sacar ventaja porque yo no puedo hacer más, pero no nos hemos dado cuenta que hay mucho que podríamos cambiar, dejando de consumir, dejando de ser tan ambiciosos, etcétera, 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 etcétera. De esto también hemos hablado en muchas otras ocasiones para no estar repitiendo lo mismo. Entonces nosotros necesitamos comprender que tiene que haber un camino de regreso. Si hubo un camino con el cual nos perdimos, tiene que haber un camino. ¿No se lo han preguntado alguna vez? ¿No habrá algún camino donde regresar? ¿Dónde me perdí? Y ese camino es esa estrella de Navidad que nos están diciendo los 3 Reyes Magos. Son 3 partes maravillosas también, virtudes, valores del mismo ser, que nos vienen a otorgar regalos, pero necesitamos ser guiados, encontrar nuevamente el camino. ¿A dónde? A Belén. ¿A dónde? A donde nace el Salvador. Tenemos que regresar para ser salvados, porque sin la estrella no vamos a encontrar al niño Dios. Eso también es una simbología interesante, ¿no? ¿No se lo han preguntado alguna vez? Y esta estrella de la Navidad está siendo representada por Stella Maris, o conocida como la Virgen del Mar, o de nuestro mar interior. ¿En dónde se encuentra? En la noche estrellada, en el mar profundo, y está representada como un cáliz de color azul.
Esto es maravilloso, esto es una enseñanza muy profunda. ¿Qué significa un cáliz de color azul? Es el cáliz de la transmutación en medio de su manto, que representa la noche cuando echa el manto, de un tono azuloso, en donde nos da la esperanza de encontrar nuevamente a nuestro Cristo íntimo. Porque ella, como símbolo del cáliz, es la transmutación. La transmutación dentro de nuestro trabajo de la gran obra, la obra de nuestro Padre que está en secreto, que espera que su Hijo que está perdido encuentre nuevamente el camino. Pero para encontrar el camino necesitamos a nuestra Madre, a nuestra Stella Maris, que es la transmutación de nuestras aguas, la transmutación del agua, la transmutación de nuestras energías. Y hoy en día, desafortunadamente, la humanidad andamos muy perdidos en este aspecto de las energías y de la transmutación. Es más, hoy en día pareciera que se han encargado de querer confundir y hacer que las personas no solo no transmuten la energía ni conozcan el poder de la transmutación, sino la están llevando a la humanidad a la degeneración de sus energías con la infrasexualidad. Ya lo mencionamos un poco en la conferencia sobre la Navidad esotérica. Y eso es muy triste, porque toda la esperanza y la tradición de los Reyes Magos es decirnos, hay un regreso, hay un camino y está guiado por una estrella. Ya expliqué la parte de la simbología de la estrella de 6 puntas. Ahora explico la simbología de la estrella como Stella Maris o como la energía creadora transmutada, símbolo de la madre, símbolo de Kundalini, que es la que nos guía en todo el camino de la gran obra de la iniciación. Y es ahí donde vienen los colores de la alquimia, ¿no? Pero todavía no vamos a entrar en esta explicación. Por eso los 3 Reyes Magos son 3 razas diferentes, no es una casualidad. Pero para poder comprender estos misterios, estas tradiciones, donde a todos nos gusta recibir los regalos, ¿qué son los regalos? Son las virtudes, son los valores que necesitamos recuperar. Es decir, necesitamos prepararnos, si lo pudiéramos decir de una manera muy simbólica, en lo positivo, para que el niño Dios, es decir, nuestro Cristo íntimo, tenga la oportunidad de nacer en Belén. Que en pocas palabras, Belén, en otras ocasiones lo hemos mencionado, es la torre de fuego. El fuego, la torre, nuestra columna vertebral que tiene, por la cual tiene que ascender el fuego de la Stella Maris, del fuego de Kundalini, para limpiar todas las tinieblas en las que nos encontramos o en las que nos hemos perdido. Por eso necesita nacer el niño Dios, es decir, nuestro Cristo íntimo necesita nacer en Belén, pero antes de su nacimiento necesitamos ser guiados, ser ayudados, porque si no, nunca van a llegar esos 3 Reyes Magos al Cristo. Es decir, se frustraría nuestra búsqueda, nuestro regreso a nuestra Stella Maris. Por eso necesitamos volver a encontrarla. ¿Y en dónde la vamos a encontrar? En los misterios del sexo, en los misterios de la alquimia. Por eso, ¿qué es la alquimia? Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es la alquimia? ¿Y qué tendría que ver con la Navidad? Esto de la alquimia no tiene, alguien diría, no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene todo que ver.
Para poder comprender los misterios de la Navidad y de los Reyes Magos, les recomendaría que volviéramos a estudiar estas conferencias que dimos de alquimia, ¿no? La alquimia es la transmutación de los metales pesados en algo superior, es decir, desintegrar la personalidad o transmutar la personalidad, es decir, todos nuestros defectos, y transformar esos defectos, disolviendo y coagulando para formar valores y virtudes, dicho de una manera muy así esquemática. Pero, ¿cuál es la materia prima de la alquimia, de este trabajo? Se dice que es el azogue en bruto. Y aquí vienen a explicar lo que son los 3 mercurios dentro del trabajo, que está simbolizado en los 3 Reyes Magos. Podemos pasar. Repito, el que no conoce de los misterios de la alquimia quizás ande luego un poco perdido con las explicaciones. Repito, no podríamos entrar más. Ese azogue en bruto es la materia prima de todo trabajo del alquimista y reside en sus órganos creadores. La semilla, se nos ha dicho, que está depositada en nuestros órganos creadores. El sol ha depositado los gérmenes de vida en nuestros órganos creadores. Cuando la energía solo se utiliza para la reproducción de una especie, viene el nacimiento de más hijos y de más hijos. Pero la energía sexual, que hoy en día es tan mal utilizada, hemos creído que solo sirve o para reproducir a la especie o para el placer personal. Y no nos hemos dado cuenta que también puede servir para la regeneración espiritual y también, y eso es lo que no nos dicen, para la degeneración y perversión de una raza. De ahí nace la famosa cola de Satán, que es la representación de la energía cuando es derramada, incluso solo para la reproducción de una especie. La energía no se necesita perder para reproducir una especie, pero hoy en día derrochamos miles, millones de espermatozoides en el hombre y creemos que hay que llegar al famoso coito dentro de una relación sexual para obtener el placer. Y después del coito, ¿qué queda? Hastío. Es terrible esto que se está viviendo en la humanidad. Es terrible el engaño de la sexualidad. Nosotros tenemos que a veces hablar, y disculpen a lo mejor si nuestras palabras puedan sonar a veces un poco fuertes para algunos, pero creo que ya esto está en boca de todos y necesitamos la sexualidad trascendental. Necesitamos una sexualidad en la que nos haga vivir la verdadera Navidad del corazón tranquilo y podamos seguir esa Stella Maris, podamos seguir a los reyes a través de esa estrella que nos lleva a nuestro Salvador, a nuestro Cristo íntimo. Así son esta energía creadora que reside en nuestros órganos creadores, tiene 3 aspectos. El primero de todos es el azogue en bruto. Podríamos decir que estos 3 mercurios, vamos a mencionarlos de esta manera, el azogue en bruto es el esperma sagrado, es la energía sexual sin transmutar. El segundo tipo de mercurio que nos hablan los alquimistas es el alma metálica del esperma, que es la transmutación, es decir, dentro de la energía creadora está el mercurio de los antiguos de los antiguos alquimistas, con el cual hay que trabajar para obtener el tercer mercurio, que es el fuego sagrado, el arché, que mencionamos, que es el mercurio fecundado por azufre. ¿Qué significa? Que primero transmutamos la energía, segundo,
la elevamos dentro de nosotros y con el fuego sagrado del azufre logramos lo que dentro de la India se conoce como el Kundalini, despertar la cobra sagrada que está encerrada en nuestro Triventi, que es decir, en el coxis, para que ascienda, como vemos en la simbología de los antiguos egipcios, esas serpientes. Son 3 serpientes en la coronilla de los faraones, son las serpientes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? La coronilla, esta parte. Sí, pero hay 3 serpientes en algunos de los faraones que ascienden, las 3 serpientes, que son la simbología de 7 serpientes en 3 grupos, 2 grupos de 3 y una tercera, que es la coronación. Estas serpientes que ascienden por nosotros es Kundalini. Esta es la que crea dentro del iniciado los cuerpos del hombre auténtico. Así nosotros entenderíamos que la alquimia es primero trabajar con la energía sexual, conocida como azógen bruto, luego es la transmutación, es sacar de esa energía sexual, sacar el mercurio. Esto lo vamos a lograr si logramos controlar nuestros deseos y luego, refinando nuestro amor, logramos que ese mercurio se fecunde con fuego, el fuego del Espíritu Santo, y así despierta la cobra sagrada, es decir, nuestra Virgen Salvadora dentro de nosotros, que va a ascender a través de nuestras 33 cámaras de la vértebra de nuestra columna. 33 son los grados también dentro de la masonería. ¿Por qué? Hoy en día la masonería a lo mejor se puede comprar y vender los grados de los masones, o algunos dicen es que tiene el mandil del masón, pero ¿quién podría portar este mandil del masón? Sino solo aquel que trabaja con su cobra sagrada. Y hemos dejado nada más en la representación simbólica y nos hemos olvidado del trabajo alquímico. Esto es muy importante. Y es así como la serpiente asciende por nuestra columna. Aquí viene entonces la representación de lo que queríamos explicar de los 4 colores de la alquimia. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Los 4 colores de la alquimia que está representado en los 3 Reyes Magos. El primer color que vemos dentro del mercurio, porque todo está en relación a la calidad del mercurio. Acuérdense que el mercurio representa nuestra energía sexual en diferentes grados de transmutación o de purificación, para ir entendiéndolo a los que todavía no estamos muy afines con las terminologías alquímicas. El primer color es el negro, que es el azógen bruto, también conocido como el cuervo negro, y está representado por el rey de la raza de color negra. Luego tenemos el color blanco, que es cuando nosotros dentro de la alquimia comenzamos a limpiar nuestras aguas, es decir, empezamos a transmutar nuestra energía sexual. Y dentro de la alquimia, dentro de la pareja, empezamos a trabajar con el mundo de los deseos y empezamos dentro de lo que se conoce de la representación, a trabajar y se nos entrega la paloma blanca, que viene a ser el rey de raza blanca. Luego viene el color amarillo. Es cuando dentro de la transmutación el mercurio ya transmutado se va purificando de blanco a amarillo, en el sentido que se va preparando para ser fecundado por el azufre, como veremos en el 4º color. El tercer color, que es amarillo, representado por el águila amarilla y por el rey de la raza oriental de color amarillo. Y finalmente llegamos al rojo,
que es ya cuando el mercurio, son los diferentes colores del mercurio, es decir, nuestra energía la hemos transmutado. Al transmutarla ya hemos limpiado nuestras aguas de los deseos, y ya cuando hemos trabajado en la pareja más con amor que con deseo, se prepara para que pueda nacer dentro de nosotros el kundalini, pueda despertar. Entonces se dice que es el color rojo o el faisán rojo, o representado por la capa de color púrpura de los reyes, y despierta en nosotros la materia de trabajo, que es el arché dentro de la alquimia, que es la serpiente kundalini, que va a ascender por nuestra médula espinal. Y esto está en relación, las 7 serpientes, con las 3 montañas, con la iniciación de misterios mayores, con la creación de los cuerpos superiores del hombre solar. Cada ascensión de esta energía purificada tiene que ir conquistando estas 33 cámaras de nuestra columna vertebral, y cada ascenso requiere lo que conocemos como los méritos de Kundalini o las 8 virtudes de Kundalini. Eso también hay una conferencia que hemos dado al respecto, si no mal recuerdo. Esto es la representación de los 4 colores de la alquimia a través de los 3 reyes magos en relación al mercurio. Y ahora lo podríamos explicar en relación, los colores en relación a la perfección de los cuerpos que tenemos que crear dentro. Hay que saber que la Navidad no llega al corazón de aquel que no está preparado. ¿Cómo nos preparamos para la Navidad? Pues el Cristo solo puede nacer de una virgen. Si no hay virgen, no hay nacimiento del niño Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo hemos dicho, ¿dónde está la virgen? En la energía creadora. Nuestra virgencita es nuestra energía sexual, en pocas palabras. Tiene una representación interna, tiene una representación física y tiene una representación simbólica. Aquellos que no transmutan sus energías simplemente no puede. Su virgen está inhabilitada, es decir, no es virgen, está profanada. Cuando nosotros a nuestra madre interior la volvemos virgen es cuando transmutamos nuestra energía. Esto es importante también reflexionarlo. De otra manera, nuestra virgencita la tenemos en una condición muy deplorable. Esto es lo que en cierta época los aztecas, antes de la conquista española, ellos tenían la previsión de que iba a llegar algo. Y Moctezuma manda a los tlamatinines y a sus magos al norte, se dice, para que pues le ayudaran a buscar en qué estaban mal, y es que ellos, a través de diferentes procesos de magia, logran entrar a la 4ª dimensión, a la 5ª dimensión, y ven a la madrecita de nuestro México, a Tonantzin. Y Tonantzin estaba toda sucia, estaba toda entre barro, etc. Todo esto es una simbología de cómo tenemos a nuestra madre interior. Ya desde los pueblos antiguos nos lo relataban. ¿Por qué? Por el pulque y por la fornicación, por ingerir bebidas alcohólicas. Acuérdense que el alcohol está ligado a un demonio que se llama Algol. Cuando uno ingiere una bebida alcohólica, se ata a este demonio. No estamos en contra ni a favor. Es como las drogas, ¿no? A lo mejor se sataniza mucho las drogas, pero eso sí, luego nos vamos a tomar nuestra copita de vino, nuestra copa de licor.
es una droga igual de fuerte que cualquier otra droga. Entonces, nada más porque está legalizada no significa que sea buena, ¿no? Antes lo que era bueno, hoy en día es malo, y lo que antes era malo, ahora en día es bueno. Entonces, nosotros vamos por un camino en el cual no estamos diciendo qué hacer o qué no hacer. Uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Las tradiciones y las enseñanzas antiguas nos lo enseñaron y uno tiene que descubrirlo por sí mismo. Si nuestra madrecita está caída porque la hemos llenado de inmundicia. Necesitamos recordar todos los años la Navidad. Necesitamos todos los años recordar a los 3 Reyes Magos para darnos cuenta que hemos perdido nuestra Stella Maris, que hemos perdido nuestra guía, nuestra estrella, que hemos perdido nuestras energías. Esto no se trata ni de bueno ni de malo, que nos hemos embriagado con alcohol, que nos hemos embriagado con los deseos, con las pasiones y nos hemos embriagado con el mundo materia y nos hemos olvidado del ser, del espíritu, del alma. Y necesitamos regresar. Esto no se trata de ser buenas personas, no se trata de ser malas personas, necesitamos un cambio, necesitamos encontrar al Cristo, al Cordero que inmola el pecado del mundo, al Salvador. Y no lo vamos a encontrar si no hay una Virgen de la que pueda nacer nuestro Cristo. ¿Ustedes creen que porque ya nació hace 2016 años Cristo, ya a todos nos salvó de todos nuestros pecados? Híjole, pues eso está padrísimo, ¿no? O que antes de morir yo me arrepienta, me hagan la extrema unción y ya, si fui un ladrón, si fui un asesino, no importa lo que haya sido, ya quedé salvado. Bueno, es muy, muy conveniente creerlo. Pero nuestras tradiciones nos han enseñado que hay que recordar que el trabajo está dentro, que la lucha está dentro, no está fuera, que ya hay que dejar de hacer sufrir tanto a quien no debería sufrir, que hay que buscar en nuestra propia naturaleza interior la solución de esta humanidad. Sí es cierto que hay que ser personas civilizadas, sí es cierto que hay que tener un código moral, sí es cierto que muchas cosas, pero el cambio de una sociedad parte del individuo. No pretendamos cambiar a la sociedad desde afuera, necesitamos cambiar desde adentro. Hoy en día la humanidad está como está porque la hemos dejado estar así, porque nos conviene. Luego nos quejamos. Primero, como el famoso siempre que mencionamos cuento de Pinocho. Primero queremos disfrutar del circo, queremos disfrutar de las golosinas, pero luego ya cuando nos convertimos en borricos y nos sale la cola y las orejas, decimos, pero si yo esto no lo quería, tú lo elegiste, pero yo no lo sabía. Sí lo sabemos, pero nos hacemos pato, nos hacemos tontos. Sabemos dónde está el camino. La gnosis nos entrega justamente la luz de la esperanza, la luz del Cristo a través de Stella Maris en nuestros órganos creadores, a través de la transmutación, mis queridos amigos. Ella es la que nos da la esperanza. Ella es la que nos da la vida. Podemos pasar a la siguiente. Ella es la que nos da luz, porque en ella gesta al Salvador, que luego va a tener que limpiar. Como decíamos, mencionábamos los 4 colores en el mercurio, podríamos mencionar los 4 colores en los cuerpos. Es decir, dentro de los misterios de las 3 montañas se habla que hay que crear los cuerpos del hombre y luego crear los cuerpos del superhombre, es decir, el famoso vellocino de oro que tanto buscaban en la época de los Jasón y los argonautas, custodiado por un dragón. ¿Qué es el dragón? El ego. Mientras nosotros no eliminemos todos nuestros defectos,
por más que hayamos creado esos cuerpos superiores del hombre, vamos a fracasar si no le eliminamos el mercurio seco que está representado en nuestros propios defectos. Es decir, hay que crear un cuerpo astral superior, hay que crear un cuerpo mental superior y hay que crear un cuerpo causal superior para que llegue la Navidad en el corazón del hombre. Pero después de que llega la Navidad y nace nuestro niño Dios, que se representa en un pesebre y se los representa rodeado de animales, es porque luego el Cristo tiene que trabajar sobre nuestros propios defectos. Él, que es perfecto, entra dentro de nosotros y tiene que vivir la imperfección. Él, siendo divino, se vuelve humano para luego volvernos divinos y fusionarnos con Dios. Y esa es la parte más difícil. Imagínense ustedes. Cristo dentro del corazón del hombre, que ha creado los cuerpos superiores, que esto es el misterio de la primera montaña dentro de la iniciación, y viene lo que conocemos y ya explicamos en conferencias anteriores, la iniciación venusta, que es el nacimiento del niño Dios dentro del corazón. Hasta ahí es la parte fácil. La parte difícil viene ya después en la segunda montaña, que es trabajar con los defectos. Porque si un maestro no trabaja sobre sus defectos, se convierte, también lo hemos mencionado, en un Hannas Musen, de doble centro de gravedad. Esa es la parte más delicada. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestra cara visible de nuestros propios defectos desde ahora. Tenemos que sanar a nuestra virgencita, a nuestra Estela. Tenemos que primero encontrar dónde está la estrella perdida. Luego tenemos que seguirla a través de la transmutación. Después de trabajar con la transmutación, trabajar y purificar ese mercurio para crear los cuerpos y prepararnos para que venga el advenimiento de la Navidad esotérica en el corazón del hombre. Tenemos que recibir a los 3 Reyes Magos con sus regalos, sus dones, sus bendiciones. Y necesitamos de los cuerpos, de cada cuerpo. Se dice que también es nuevamente los colores de cada cuerpo. El primero es el negro. Tenemos que eliminar todos los defectos del cuerpo astral. Luego tenemos que convertir ese cuerpo, el primer cuerpo astral, del color negro lo tenemos que blanquear. Luego lo tenemos, que es el color blanco. Luego lo tenemos que perfeccionar con el mercurio del color amarillo y luego lo tenemos que recubrir de oro, y nuestra Madre Divina tiene que tragarse al cuerpo astral y ese es el color rojo, el color púrpura. Imagínense, y entonces hemos convertido nuestro cuerpo astral en oro puro, y esto lo tenemos que hacer con el mental y con el causal, astral, mental y causal. Tenemos que recubrirlos de oro puro y cada cuerpo tiene que ser tragado por nuestra Madre Divina. Y cuando ya está los cuerpos y ya nuestro Cristo íntimo ha hecho todo este trabajo dentro del hombre, entonces el Cristo tiene que volver a renacer dentro de nosotros, y ese es el proceso de la Semana Santa, el proceso de la resurrección o de la cristificación. Primero entra el Cristo en el corazón de un hombre imperfecto. Cristo, siendo perfecto, se vuelve imperfecto. Desde adentro tiene que perfeccionar lo imperfecto que somos nosotros. Y cuando ya lo ha perfeccionado y ha convertido en oro puro todos los cuerpos, Él tiene ahora que tiene que morir. Esto es simbología de los 3 días y volver a nacer. Y esto significa fusionar al hombre con Dios. Hay un texto que les quería leer muy interesante. Podemos pasar a la siguiente. No sé si esta es la última slide. Sí, ¿verdad? Sí. En el Bhagavad Gita se dice que entre miles de hombres
Y hablamos hombres a los que han creado los cuerpos auténticos. Tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección, que sería la eliminación completa de sus defectos. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Es decir, logra fusionarse con Dios. Nosotros, aunque la palabra suene un poco dura, ni a hombre todavía llegamos, porque somos humanos, pero no hombres, porque el hombre auténtico es el que ha creado los cuerpos superiores. Y luego hay que perfeccionarlos, es decir, eliminar todo el mercurio seco que contiene cada uno de estos cuerpos, recubrirlos de oro y ser tragados por la Madre Divina, por el púrpura. Y una vez esto sucede, vienen lo que se conoce las 8 iniciaciones de Job, que es los misterios de la tercera montaña. Y es ahí donde se va a pasar por el Calvario. Estos ya serían los misterios de la Semana Santa. Es ahí donde renace el Cristo y se fusiona con el hombre. Esto es maravilloso. Y entonces se dice que el iniciado ha conseguido el carbúnculo rojo o la piedra filosofal. La ha perfeccionado, esta piedra filosofal. Y se dice que pues, si él quiere, vuelve su cuerpo inmortal. Hay muchos maestros, un Caliostro, por ejemplo, es inmortal, el mismo Jesús el Cristo y otros tantos maestros, ¿no? Un Paracelso, conservan sus cuerpos porque están cumpliendo una misión. O pueden definitivamente ingresar a lo que se conoce dentro de los misterios de Pistisofía, al Aion 13, al absoluto. Se autorrealizó y se fusiona con el absoluto. Todos estos términos, repito, a lo mejor los que desconocen de alquimia, les recomendamos que vean nuestras conferencias de alquimia para tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando el día de hoy. También recomendamos que escuchen las 4 conferencias que se dieron sobre la iniciación y así podremos llevar a mayor entendimiento las palabras o la plática de esta noche. Ahora sí, alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, con mucho gusto les podemos dar respuesta. Sobre la importancia de la muerte del ego incluso antes de fabricar los cuerpos, ¿no? Sí, algo que habíamos también mencionado, ¿no? Si no nos dedicamos al trabajo de la muerte del ego, de nuestros defectos, y queremos entrar a este trabajo de iniciación, ¿qué va a suceder? Que no vamos a alcanzar a lo mejor ni siquiera la Navidad y vamos a fracasar porque fabricar los cuerpos no es algo tan difícil, vamos a ponerlo así. Lo que realmente cuesta es la muerte. Ustedes lo saben, ¿no? Qué difícil es reconocer nuestros errores. Por eso, dentro incluso de esta misma enseñanza, dentro de la gnosis y de todas las escuelas, religiones, etcétera, vemos tantos descalabros, ¿no? Porque tomamos la enseñanza y creemos que, pues como la misma masonería, es cuestión de comprar o vender los grados de iniciación y no nos hemos dado cuenta que el ascenso de Kundalini por nuestra columna vertebral debemos cumplir con esos 8 preceptos de Kundalini. No es tan sencillo, ¿no? Tomamos la enseñanza en la gran mayoría de las partes como una enseñanza a la letra muerta, ¿no? Entonces, pues se nos hace fácil decir, pues ya ahora hay que adaptar a la nueva onda, ¿no? Si ahora todo es permitido, pues ahora ya la religión también lo tiene que permitir. Señores, el fundamento de la iniciación tiene bases muy sólidas y muy antiguas y ancestrales. Todo camino requiere de un sacrificio.
Mientras nosotros sigamos con el famoso apego y con el deseo y queramos adaptar a nuestras necesidades o conveniencias nuestro desarrollo espiritual, vamos a estar llamados al fracaso. Porque el camino solo hay uno. Por ahí el mismo maestro Samael lo decía. Hay quienes nos quieren vender la idea de que hay muchos caminos de llegar a Dios y camino solo hay uno. Del Edén se salió por la puerta de la sexualidad, la comida, la errada mordida a la manzana. Y solo podremos regresar por la misma puerta por la que salimos. Y está en la sexualidad. Por eso hoy en día esta cuestión que se está pervirtiendo tanto en la cuestión de la sexualidad, por ahí alguien preguntaba, ¿es que ustedes están a favor o en contra de acá? Miren, nosotros no es que estemos en favor o en contra de nadie, es que el trabajo está en la sexualidad trascendental, no en la infrasexualidad. Si alguien piensa que con la infrasexualidad puede alcanzar a Dios, no es que nosotros estemos en contra que alcance a Dios, es que ese es el camino opuesto. Nosotros tenemos que marcar y ustedes tienen que buscarlo y se darán cuenta por sí mismos, no porque lo diga Gabriel. Esto está escrito hasta en las estrellas, está escrito en la mitología, está escrito en la historia de la humanidad por siglos atrás. Que nos hemos olvidado, que ya no lo hemos sabido comprender, eso es otra historia. Nosotros no estamos creando un dogma, ni vamos en contra de unos ni de otros, pero hay que entender, mis queridos amigos, que actualmente a la humanidad se le está engañando y se le está queriendo hacer creer que podemos llegar a Dios a través de caminos totalmente opuestos. Y lo único que hacemos es perdernos más. El camino está dentro de cada uno de nosotros y está en nuestra energía creadora. O trabajamos con Stella Maris hacia la luz, o trabajamos con la otra parte de la energía, que es hacia los infiernos, hacia la oscuridad. No hay de otra. O subimos o bajamos. Que alguien nos quiera hacer creer que estamos subiendo, pero en realidad nos está mandando para abajo para volvernos esclavos de un sistema, del dinero, de los deseos, eso es otra historia. Hoy en día estamos viviendo el mundo de la gran información y de la desinformación. Muy difícil, hay excesiva información. Hay que buscar en el corazón tranquilo, en la mente serena, las respuestas. Transmutemos nuestras energías, elevemos nuestra alma hacia nuestro espíritu, hacia Dios, a través de esa guía, de esos reyes que buscaron al Salvador del mundo. Busquemos nosotros también como esos 3 reyes magos y algún día, si no es en esta vida, en una próxima existencia, tener la oportunidad de continuar este trabajo y fusionarnos también con Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues lo dejaríamos. Lo que preguntan y ya se contestó es que ¿quién puede decirle a una pareja si va bien o va mal? Ya se les dijo que hay que pedir internamente, ¿no? Sí, muchas veces uno quiere. Hay preguntas a veces a lo mejor más personales, o nos mandan un mail o no está tanto sobre el tema, pero bueno, de alquimia ya hemos hablado mucho en otras conferencias. Repito, les recomiendo que las puedan visualizar, ¿no? Bueno, pues entonces nos despedimos. Esperamos las conferencias continúen de forma regular el día jueves y que pasen un bonito día de Reyes. Y recuerden, al que le salga al Niño Dios, aquí en México hay la tradición que paga los tamales. Así que pues los que vayan a comer la rosca, no se olviden que esta tradición, aunque es muy hermosa, nos reunimos las familias,
pues busquemos en esta tradición de los Reyes Magos encontrar nuevamente nuestro camino de vuelta, ¿no? Nuestra cruz y nuestra estela maris, nuestra estrella que seguían los reyes. Recordemos a los reyes como esa búsqueda de nuestro camino, y que cuando estemos comiendo la rosca no solamente sea una tradición, una fiesta, sino que nos recordemos que hay que comer también el pan de la transustanciación, el pan de la transmutación. Que pasen buenas noches y les esperamos el jueves. Buenas noches.